Ok. Yo les voy a hablar de este artículo que encontré. Lo encontré en Cielo. Se titula Radiocirugía estereotáctica para metástasis espinal. Es una revisión de la literatura sobre este procedimiento de radioterapia. Esta es una vista corta del artículo. Y pues bueno, en la introducción los autores comienzan señalando que la columna vertebral es la ubicación más común para metástasis ósea y que el control local y el alivio de los síntomas es la base para el tratamiento. Ellos señalan ahí que la radiocirugía espinal se ha propuesto recientemente para el control local de metástasis vertebral, ya sea como tratamiento primario o como tratamiento de salvamento o alternativo. Entonces, como les decía, la columna vertebral es el sitio más común para metástasis ósea. La espina dorsal se involucra hasta en 40% de los pacientes con cáncer durante el progreso de la enfermedad, con 5 a 10% de estos pacientes desarrollando compresión epidural en algún punto del progreso de la enfermedad. ¿Pero qué es la compresión epidural? Pues esto es cuando el cáncer se expande al espacio epidural, que es esta región que aparece aquí en rosado pálido, y causa compresión secundaria de la espina dorsal. Esto es una complicación común de tumores malignos que afecta a 5% de los pacientes con cáncer. Entonces, la dura madre es una capa de, no sabría decir qué tipo de tejido es, no lo recuerdo, pero es una capa de tejido que cubre la médula ósea, perdón, la médula espinal, quiero decir. Forma parte de las meninges, junto con el aracnoide y la pía madre. Entonces, la dura madre es la más externa de las tres meninges. El espacio epidural es el que está entre estas meninges y el resto de la estructura ósea de la vértebra. Entonces, entre ese espacio, ahí se puede alojar un tumor y como encuentra presión por lado del hueso que está acá, realiza compresión sobre la médula por el otro lado, porque no puede desplazar el hueso, entonces se tiene que mover hacia el otro lado donde está más blando. Más del 90% de las metástasis vertebrales están ubicadas extraduramente, o sea, por fuera de la dura madre. Aquí la dura madre está indicada por esta capa gris de acá. Entonces, como pueden ver, este es un tumor que está creciendo fuera de la dura madre, o sea, extraduramente. Mientras que cerca del 5% son intradurales extramedulares, o sea, por dentro de la dura madre, pero por fuera de la médula espinal. Y un 1% se desarrolla dentro de la médula misma. La compresión sintomática ocurre con más frecuencia en la espina torácica, o sea, en las vértebras a nivel de tórax o pecho, seguido de la espina lumbar, o sea, la espalda baja, y la espina cervical, o sea, el cuello. Debido a que la metástasis vertebral sugiere un tumor no controlado, el tratamiento está basado principalmente en paliación y control local de la enfermedad, o sea, en manejar los síntomas, controlar el dolor, evitar que la enfermedad se propague más. Aunque en casos selectos la quimioterapia es una opción, la radioterapia con o sin cirugía simultánea ha permanecido como la principal modalidad de tratamiento. Ahora, ¿cuál es el rol de la terapia de radiación en la metástasis espinal? Desde que la cirugía está solo considerada en casos selectos, la radioterapia de haz externo convencional, o CER por sus siglas en inglés, se mantiene como la modalidad de tratamiento principal. Ahí vemos un ejemplo de una CER. La dosis total de radiación va de 25 a 40 grays, fraccionados en dosis diarias en 8 a 20 dosis. O sea, en 8 a 20 aplicaciones que al final del tratamiento deben sumar 25 a 40 grays de dosis. Perdón, la radiocirugía estereotáctica es una terapia de radiación desarrollada más recientemente y entrega una alta dosis de radiación al tumor, mientras que minimiza la cantidad entregada a los tejidos sanos circundantes. El tratamiento está fraccionado en menos sesiones, va de 1 a 5, con una dosis total de 8 a 30 grays, que es todavía menor que, que la dosis del CR, pero sin embargo sigue siendo muy efectiva.
Pero a todo esto, ¿qué es la radiocirugía estereotáctica? Aquí vemos una imagen de una sesión de radiocirugía estereotáctica. Bueno, la radiocirugía estereotáctica o SRS por sus siglas en inglés es una terapia de radiación no quirúrgica a pesar del nombre que se utiliza para tratar anormalidades funcionales y tumores pequeños del cerebro, pero también se puede usar para tratar tumores en otras partes del cuerpo. Ahí es cuando se le conoce como SBRT, Stereotactic Body Radiotherapy. Se puede utilizar para tratar melanomas, carcinomas renales o, en el caso de este estudio, para tratar metástasis espinal o vertebral. La SRS depende de varias tecnologías, como imágenes tridimensionales y técnicas de ubicación que determinen las coordenadas exactas del objetivo dentro del cuerpo, sistemas para inmovilizar y cuidadosamente posicionar al paciente para mantenerlo en posición durante la sesión, como podemos ver en la imagen de acá. Haces de rayo gamma o rayos X altamente concentrados que convergen en un tumor o anormalidad, y terapia de radiación guiada por imágenes, la cual usa imágenes médicas para confirmar la ubicación del tumor inmediatamente antes y en algunos casos durante la entrega de la radiación. El equipo que se utiliza es el cuchillo gamma o gamma knife, el cual emplea haces de rayos gamma altamente concentrados, todos apuntando a la región objetivo. También se utilizan máquinas LINAC o aceleradores lineales, que son prevalentes a través del globo. Estos entregan rayos X de alta energía. En algunos casos se puede llegar a usar haz de protones o radiocirugía de partículas cargadas pesadas, pero esta práctica es menos común. Este es un ejemplo de un cuchillo gamma. Como pueden ver, la atención de este procedimiento aquí se centra en problemas de la cabeza, y este sería un acelerador lineal. Ahora, ¿qué es la metástasis espinal? Bueno, es cuando los tumores cancerosos se dispersan a la columna vertebral desde otro lugar donde se originaron. El cáncer que se dispersa a la columna puede causar fuerte dolor de espalda. Si esta metástasis invade más allá del hueso hasta la médula espinal misma, o sea, el caso que les mostraba antes de la metástasis intramedular, o si la vértebra llenada por el tumor se quiebra o colapsa, puede ocurrir compresión de la médula, que es lo que les estaba explicando antes. Eso puede llevar a debilidad o incluso parálisis parcial, como parálisis de las piernas. También puede llevar a insensibilidad en algunas partes del cuerpo, puede desarrollar problemas urinarios o incluso problemas intestinales también. Esta es una ilustración que muestra un tumor realizando compresión sobre la médula espinal. Ahora, ¿cuál era el objetivo del estudio? Bueno, el objetivo del estudio fue realizar una revisión de la literatura sobre las indicaciones, seguridad y eficacia de la radiocirugía espinal comparada con la CER. En cuanto al método, lo que hicieron fue revisar literatura de distintos journals médicos que hablaban sobre metástasis espinal y radiocirugía estereotáctica, entre otros temas relacionados. Eh, a- Colectaron como 100 artículos y después de realizar el escrutinio se quedaron con 31. De esos 31 estudios seleccionados, un total de 2.241 pacientes fueron tratados con metástasis espinal. En las indicaciones, los autores señalan los siguientes puntos. La radiocirugía primaria para el tratamiento de metástasis espinal epidural fue reportado en 13 estudios, incluyendo sarcoma espinal. 2 estudios reportaron la eficacia y seguridad, de la radiocirugía en tumores con una conocida baja respuesta a CER y tumores radioresistentes como melanoma y carcinoma de célula renal. Esta es una ilustración de una vértebra cervical. Eh, Aquí se pueden ver las meninges. Aquí está la dura madre, el aracnoide, el espacio subaracnoide y la pía madre. Em, entonces, una metástasis epidural es la que ocurre por arriba de la dura madre. Sería en este espacio de acá, que es lo que les mencionaba antes. Sería un tumor que hace presión por ambos lados, aquí arriba y hacia abajo, pero como arriba encuentra hueso, el mayor efecto lo recibe toda esta estructura de acá, el nervio,
el ligamento, el ganglio, toda esta estructura de acá. Y esto es lo que causa el dolor, la debilidad, la insensibilidad y todos esos malestares que señalaba antes. Esta es una ilustración de melanoma desde su etapa inicial hasta su etapa final, ya cuando se ha extendido a los nodos linfáticos y a otros órganos. Y es un tipo de tumor radioresistente. También se registró que la SRS como tratamiento de salvamento, después del fallo de tratar una metástasis espinal epidural con CR, fue reportado en 15 estudios. Por otra parte, el uso de radiocirugía para tratamiento de metástasis espinal, extramedular e intramedular y para compresión epidural de mieloma se reportó una vez para cada caso. La radiocirugía siguiendo cirugía para descompresión y estabilización fue reportado en 3 estudios. Ahora, en cuanto a la intensidad de dosis y número de fracciones, como les mencionaba antes, la dosis obtenida en los estudios para metástasis epidural va desde 8 a 30 grays, en 1 a 5 fracciones. Algunos autores consideraron que al emplear dosis más bajas, entre 18 a 21 grays, se obtenía peor control local que al compararlo con dosis más altas, de 18 a 24 grays. Algunos autores administraron la misma dosis a todos los pacientes. Otros más bien señalaron que considerar algunos factores como la histología del tumor, o sea, el tipo de tejido del tumor, la distancia de la metástasis a la médula y si ya se había empleado radioterapia convencional, es importante, ya que como les menciono, este tratamiento también se podría haber utilizado en casos en el que la radioterapia de haz externo convencional fracasara. En cuanto al control del dolor, el dolor fue sustancialmente controlado en muchas series, sugiriendo una buena eficacia en disminuir los síntomas de dolor. Sin embargo, hay que enfatizar que los métodos utilizados para evaluar el dolor en los diferentes artículos fueron muy heterogéneos, lo cual impidió un análisis uniforme. Una ventaja potencial de SRS es el tiempo requerido para obtener una respuesta al control de dolor, que es de 24 horas, probablemente más rápido que CR. En algunos tumores resistentes al CR, el dolor fue controlado en un alto porcentaje. Por ejemplo, en los pacientes con melanomas, el dolor se controló en un 96% y en los pacientes con carcinoma renal en un 89%. En cuanto a la toxicidad relacionada a la radiación fue leve en casi todas las series, con raros reportes de toxicidad severa. Estos casos leves o moderados de toxicidad severa, perdón, de toxicidad relacionada a la radiación, indican o sugieren que la práctica de la SRS, que el procedimiento de SRS es seguro. Algunos autores reportaron control radiológico de metástasis espinal en 90% de los pacientes en 6 meses y en 80% a los 12 meses. Otros autores reportaron una disminución en el volumen o un volumen de tumor estable en 83% de los pacientes tratados. Algunos artículos además mostraron que con el tratamiento con SRS se alcanzó mejoría en déficits neurológicos. Los autores de la revisión también hacen un comentario sobre la relación costo-efectividad de los procedimientos radiológicos. Se tiene que CER es más barato que SRS hasta en un 71%, pero presenta una mayor tasa de toxicidad aguda. Además que requiere de más sesiones, lo cual puede ser problemático a la larga por los pacientes que viven lejos de los centros radiológicos, que es lo típico, y deben transportarse a diario para realizarse el procedimiento. En su discusión, los autores de la revisión señalaron que el tratamiento ideal para la metástasis espinal sería aquel que obtenga una cura sin agregar morbilidad excesiva. Pero como ninguno de los tratamientos hasta ahora ha probado mejorar la expectativa de vida de los la expectativa de vida de los pacientes, los tratamientos mantienen sus objetivos principales de controlar la enfermedad localmente, mantener un control del alivio del dolor, buscar un restablecimiento de un estado neurológico normal y evitar que las vértebras se deformen. Los datos muestran que SRS fue eficiente en controlar el dolor en muchas series. La mayoría de los estudios mostraron control del dolor de hasta 90%, aún para tumores radioresistentes.
La estabilidad clínica y el control radiológico de la enfermedad fue obtenido en hasta 95% de las series. Aunque ambos métodos requieren certeza en el diagnóstico, SRS tiene mejores indicaciones para pacientes con metástasis espinal más restringida. Por otro lado, CR es más eficiente cuando se involucran múltiples niveles de vértebras. En conclusión, ellos llegaron a que la radiocirugía puede emplearse como tratamiento primario o de salvamento en metástasis vertebral, mejorando el control local del malestar y los síntomas del paciente. También debe ser considerada como tratamiento inicial para tumores radioresistentes, como los melanomas o el carcinoma de célula renal. SRS puede usarse para tratamiento de metástasis vertebral epidural, en especial en tumores con respuesta pobre a CR. También está indicado como tratamiento de salvamento cuando CR falla en controlar la enfermedad. Y hay evidencia de que se puede utilizar después de procedimientos quirúrgicos para descomprimir y estabilizar el conducto. Y esa es mi exposición. ¿Alguien tiene preguntas? Sobre estos artículos es que se evaluaba el déficit neurológico, ¿qué se dice sobre eso? Porque una cosa es toxicidad, ¿verdad? Estas técnicas de estereotaxia con radiaciones deben ser muy precisas, llevan todo un protocolo por detrás, ¿verdad? Incluso hay eh, se me van las palabras, hay, hay dispositivos que ayudan a mantener zona inmóvil, ¿verdad? Y además se tiene un seguimiento por imágenes eh, en vivo para no fallar, porque como nos dice José, en realidad son altas dosis. Em, Tampoco es que se puede hacer en todos los casos, ¿verdad? Sino que es casos muy específicos como este. Así que detrás de todo el trabajo que hay es precisamente para eso, ¿verdad? Para reducir la en tejidos adyacentes. Pero sobre ese déficit neuronal, que es distinto, ¿verdad? En realidad, ¿qué se dice? Fíjese que en este artículo no mencionan más detalles sobre eso, solo señalaron que algunos autores de, de los que hicieron revisión marcaron ese detalle, que que en algunos pacientes se reportó mejoría en los déficits neurológicos, pero no, solo es como un pequeño comentario que hacen, no mencionan mucho sobre eso. O sea, mejora, ya le entiendo, ya le entiendo. Y qué, bueno, está bien entonces. ¿Y qué se tiene con respecto a, en este caso en específico, porque es un tumor que crece y comprime la médula espinal? Eh, Dependiendo de la zona en la que está creciendo este tumor, van a haber diversos problemas, ¿verdad? Aparte del dolor. Se dice algo ahí sobre, no sé, problemas cardíacos debido a una compresión de la médula espinal o problemas en la vista o cambios de conducta. Fíjese que eso tampoco lo mencionan, los únicos cambios que ellos muestran allí son problemas como eh, problemas como para caminar, porque se remarca que algunas personas presentan parálisis en la parte inferior del cuerpo o insensibilidad en el cuerpo también en algunas regiones, así también como problemas urinarios o problemas intestinales, pero no mencionan nada de problemas cardíacos o problemas de la vista. Ajá, sí, sí. Sí, está bien. Bueno, entonces podríamos decir que
bueno, en sí no afecta, digamos, a los nervios que van para estos órganos principales. Ujú. Ajá. Bueno, está bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? O sea que los problemas serían de la cintura hacia abajo. Del tronco. Básicamente, del tronco para abajo. Sí, a la altura de los riñones, que sería más o menos, a ver, una quinta tal vez vértebra torácica, más o menos como casi de la mitad de los pulmones para abajo, lo cual está bien porque los nervios que van por ahí al sistema cardíaco están por arriba, los nervios que controlan también la respiración, ¿verdad? El impulso eléctrico para el funcionamiento de los pulmones también está por arriba, para abajo, porque habla de problemas renales y los problemas renales comienzan en los riñones. Incluso problemas renales puede conllevar a problemas hepáticos, o sea, en el hígado, y de ahí para abajo. O sea que tampoco habla de brazos, por ejemplo, de inmovilidad de los brazos o dolor en los brazos. ¿Verdad, José? No, no habla de dolor en los brazos o de inmovilidad en los brazos. Ajá, sí. Sí, así que podríamos decir que más casi del final de las costillas para abajo. Pero de cualquier manera es bueno, si antes, por ejemplo, si mejora, si algunos de estos, unas características fueron de que mejora el, el déficit neurológico, es porque tal vez antes, aparte del dolor, ¿verdad? Que siente eh, por, porque tiene una masa comprimiéndole, eh, bueno, afectando hueso y afectando tejido. Aparte de eso, tenía dificultades para caminar ya antes, ¿verdad? Y si después de este tratamiento mejora las posibilidades de caminar, a eso entendería por en el déficit neurológico o neuronal. Saben que estas cuestiones de, de neurología son bien interesantes, incluso para nosotros, porque parece ser que esto es así, ¿verdad? Y más en nuestro país. Vivimos en un mundo en donde se alaba a cierto tipo de personas, bueno, y en Honduras que es, em, que es mucho más marcado. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando la carrera, todavía yo escuchaba sobre esto de la física médica, pues había un par de médicos, oncólogos, en bueno, un hospital que no voy a mencionar y tampoco voy a mencionar los nombres de los médicos, um, que se que ya se está, la física médica existe como desde allá por el 60, ¿verdad? Comenzó a darse, ¿verdad? Pero ya existía la necesidad creciente de tener físicos médicos en los hospitales. Pues había un par de estos médicos que decían que el médico tenía que ser un médico, ¿verdad? Tenían que mandar a capacitar a un médico y estaban cerrados. El tiempo les fue les fue cerrando la boca, ¿verdad? Porque es que en realidad, digan lo que digan, un físico sí puede aprender las cosas de un médico, como por ejemplo el José, ¿verdad? De aprender sobre estructuras anatómicas. ¿Verdad? Ese es Bueno, el es primer que yo paso. estudiaba biología antes. Ah, bueno. ¿Y qué pasó? Que se cambió. Ah, no, es que yo quería sacar las dos, biología y física, porque me interesa la Mm, biofísica. Y cuando estaba estudiando biología,